Hola, en este video vamos a explicar cómo se hace un análisis de varianza ANOVA en regresión lineal simple. El análisis de varianza nos permite cuantificar la información total de Y a través de la suma de cuadrados total y descomponerla en dos partes. La información atribuida a la ecuación de regresión vendría siendo lo que explica X, cuantificada como la suma de cuadrados de regresión, y la información atribuida a el error. Todo lo que no podemos explicar con X cae en el error, entonces también vamos a cuantificar esa cantidad, que es la suma de cuadrados del error. Con estas sumatorias al cuadrado podemos calcular el coeficiente de terminación para saber qué tanto explicamos de la información de Y con X, la variable explicativa, para hacer la prueba F y determinar si el modelo es bueno para explicar a Y o no, y calcular el error estándar de la estimación. Vamos a ver cómo se hace en R. Muy bien. Vamos a usar los datos que traemos en los videos anteriores. Traemos los datos de la variable Y, que viene siendo el rendimiento del precio de la acción de Apple, y como variable X el rendimiento del índice SP500. Nuestra base de datos, que les pongo en la descripción del video la liga para que la puedan bajar, es nuestra hoja 7. La hoja 7, como les comento, la variable Y se llama Apple y la variable X es SP500. En videos anteriores vimos cómo usar la librería QuantMod para calcular los rendimientos simples de la acción y del índice, con la intención de usarlas como variable Y, el rendimiento de Apple, y variable X, el rendimiento del índice SP500, para estimar una regresión. En videos anteriores también ya vimos cómo estimar la regresión lineal simple. Aquí está su fórmula y ya hicimos la estimación, y aquí está el objeto con sus estimaciones, ¿no? Vamos a ver el resumen de esas estimaciones, donde vienen los coeficientes y información adicional. Aquí está. Muy bien, vamos a comenzar. Miren, cierta información de la tabla o del análisis de varianza, las estimaciones de regresión ya me las ofrecen. Por ejemplo, aquí está el error estándar de la estimación, 0.06091, que me sirve para hacer estimaciones por intervalo de los coeficientes B0 y B1, estimaciones por intervalo para un valor futuro de Y o la media de Y. Y se llama error estándar de la estimación porque define la amplitud de los intervalos. Más adelante vemos esto cuando estimemos esos intervalos. Las estimaciones también me da la R cuadrada múltiple. En realidad esta es la R cuadrada, el coeficiente de determinación. Es la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total. En este caso estamos diciendo que la variabilidad de la variable Y, que en este caso es el rendimiento de Apple, la explicamos como un 21.29% con la variabilidad de la variable SP500 REN, o sea, del rendimiento del índice SP500. O sea, solamente explicamos un 21% del rendimiento de la empresa Apple con el rendimiento del índice SP500. Para hacer pronósticos, un requisito es que el coeficiente de terminación, o sea, esta R cuadrada, sea mayor o igual a 0.9. Entonces, en este caso, esta ecuación estimada no es buena para hacer pronósticos. Muy bien. Las estimaciones también me dan el estadístico F. El estadístico F me permite plantear la siguiente hipótesis. Hipótesis nula, el modelo no es bueno para explicar a Y. Lo que es equivalente en regresión lineal simple como decir que B1 es 0, o sea, el coeficiente de nuestra variable explicativa, o sea, la X no sirve para explicar a Y. Y la hipótesis alternativa es que el modelo sí es bueno para explicar a Y. Entonces B1 sería como diferente de 0. Muy bien, la ecuación de regresión tiene dos fines. Uno es hacer predicciones de valor futuro de la variable Y o hacer estimaciones de la media de Y. Pero además de eso permite demostrar una relación causal entre X y Y.
siempre y cuando nos fundamentemos la relación de las variables con la teoría o las relaciones lógicas. En este caso, pues es una relación lógica entre el rendimiento de Apple y el rendimiento del mercado. Esperaríamos que a mayor rendimiento del mercado, mayor rendimiento de Apple, ¿no? Existe una teoría sobre este tema que involucra a la razón beta. Bueno, pero en este caso vamos a ver con cuál de las dos nos quedamos. Ya sabemos que el modelo no es bueno para predecir, pero vamos a ver si por lo menos es bueno para explicar, para expresar causalidad entre estas dos variables. El estadístico de prueba que se utiliza aquí es F calculada, o sea, el estadístico F de Fisher. Vamos a llamarle aquí como F calculada y ya la regresión me da las estimaciones. En este caso es 8.928. Muy bien, tenemos dos alternativas para llegar a una conclusión. Una es la clásica que nos enseñan en los cursos de estadística, que es la región de rechazo, que sería rechazar H0 a favor de HA si F calculada es mayor o igual a una F de tablas. El F de tablas me da una área alfa, vamos a poner que sea de 0.05, en una curva de V igual a 1 grado de libertad y 2 igual a n menos 2 grados de libertad. V1 son los grados de libertad del numerador y en este caso son iguales al número de variables explicativas que tenemos, que es 1, una variable explicativa. Y V2 está asociado a los grados de libertad del denominador de la f, que en este caso es n menos 2. El 2 tiene que ver con los parámetros estimados. Nosotros tenemos en nuestros datos, aquí se dice que son 36 observaciones, entonces en realidad tendríamos 36 menos 2, 34. Pero fíjense, aquí ya nos dice eso. F estadística de 8.928, este es el F calculado, y en un grado de libertad del numerador y 33 grados de libertad del denominador. Muy bien. Entonces, yo me puedo ir a las tablas estadísticas para encontrar el valor de la F. Déjenme abro las tablas estadísticas, aquí las tenía a la mano. Aquí está, tablas de probabilidades. Y podría buscar los grados de libertad para encontrar esa F, ¿no? Aquí tengo mi distribución F de 5% de alfa 0.05. Entonces dijimos que era 1 grado de libertad, aquí está, en el numerador, y 34 en el denominador. No tengo la tabla de 34, pero pues mi tabla estadística se ajusta automáticamente al cambiar los números, ¿no? Está automatizada. Entonces es 4.13. Entonces, como en este caso la F de tablas es 4.13, esta cantidad de aquí, pues puedo decir F calculada efectivamente es mayor que 4.13 y por lo tanto rechazamos H0 a favor de HA. Eso significa que el modelo sí es bueno para explicar a Y, o sea, la variable X sí me sirve para explicar a Y. El rendimiento de mercado sí influye en el rendimiento de Apple, ¿no? Habría que ver quién me da más rendimiento, si el mercado o Apple, que eso lo podríamos hacer con una prueba de hipótesis sobre el coeficiente, y ahí se involucra el tema de la razón beta. Otra alternativa de probar, que es la que se usa realmente cuando estamos haciendo inferencia, porque ya no usamos tablas estadísticas, lo que hacemos es el método del valor P. El valor P es el alfa mínimo con el cual rechazamos la hipótesis nula. Ese valor P, perdón, nos los da el estadístico de prueba calculado. Y la regla es la siguiente: si alfa es mayor o igual al valor P, se rechaza H0 a favor de HA. En este caso, acuérdense que alfa nosotros la definimos, es el error de nuestra conclusión. ¿Cuánto error queremos? Entonces, en este caso voy a poner que alfa es igual a 0.05, ¿ok? Y es el error que yo estoy tolerando en mi conclusión, que tenga un 5% de error. Y el valor P, me lo da ya el paquete estadístico. El valor P aquí está, p-value. Y en este caso es 0.005267. Entonces, ese valor P es menor a alfa, ¿ok? Como es menor, entonces concluimos que se rechaza H0 a favor de la alternativa. Aquí se puso rechazar. ¿Ok? Entonces, concluimos lo mismo. Entonces, se rechaza H0 a favor de HA.
¿Qué quiere decir? Pues que la variable X sí está influyendo sobre ella. Entonces, ya tenemos la prueba F hecha. Estamos concluyendo que el modelo, según el coeficiente de determinación, no es bueno para predecir porque no cumple la regla de que la R cuadrada sea mayor a 0.9, pero con la prueba F estoy concluyendo que el modelo sí es bueno para explicar allí. Fíjense, estas son las estimaciones que me da la regresión, pero yo igual podría decirle a R que me dé los resultados de la tabla ANOVA. Le estoy diciendo, oye, dame la ANOVA del objeto RLS, o sea, la regresión que estimé. Y en la tabla, en la consola, discúlpenme, viene la tabla ANOVA. La tabla ANOVA en realidad lo que me desglosa es la suma de cuadrados. La de regresión, aquí está, y la del error, aquí está. Los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Los cuadrados medios, que en realidad es la suma de cuadrado entre sus grados de libertad. Y el estadístico de prueba F, que es el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Y el valor P. Nos da lo mismo, o sea, en realidad hubiéramos, o sea, no es necesario tener la tabla ANOVA, con lo que nos da la regresión ya podemos concluir. Pues muy bien, eso es el análisis de varianza. En el análisis de varianza nos dice, oye, aquí está el error estándar de la estimación que se usa para estimar intervalos, más adelante lo vamos a ver. Oye, aquí está el coeficiente de determinación para que sepas qué tanto explicas de Y con la X. Y la prueba F para que determine si el modelo es bueno o no para explicar a Y. Puede ser que el modelo no sirva para predecir, pero sí sirva para demostrar causalidad, como en el caso que estamos viendo. Pues muy bien. Eso es todo. Seguimos en otro video. Gracias por su atención.